enfrentando días de temor. El miedo es una angustia que provoca la presencia de un peligro real o imaginario. El coronavirus, es invisible, pero es real. Vemos sus efectos inmediatos en nuestra vida de todos los días. Dejamos de abrazarnos, dejamos de darnos besos, dejamos de darnos la mano, estrecharnos, no podemos compartir los mates y hoy en casa de Dios no tenemos reuniones. Pero también estamos viendo miles de enfermos, infectados, mucha gente internada y lamentablemente muchas personas que han muerto. El mundo está cambiando. El mundo cambió y eso nos da mucho miedo. Por naturaleza, todos nosotros resistimos el cambio. Nos da miedo, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. La realidad es que si no nos preparamos, el cambio no nos preguntará, no nos dirá, ¿estás de acuerdo o no? Va a ocurrir, está ocurriendo. La forma en que trates con tu vida los cambios que están ocurriendo y los que van a venir determinará tu futuro. Proverbios 29, versículo 25 y 26 dice: el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. Buscar el favor de la gente importante no nos va a ayudar. Solamente lo justo, el juicio, la justicia vienen de Dios. Hay algo más que está ocurriendo además de el temor, el miedo, el cambio, es la ansiedad. Es este trastorno que está afectando a miles de argentinos y a miles de cristianos también. Este trastorno de ansiedad se ha disparado de una manera tremenda. Ya las consultas no son cara a cara, son online, pero son de miles de personas. Personas que están trabajando sobre su ansiedad, sobre trastornos, sobre problemas emocionales. Aún personas con pensamientos suicidas por miedo a contagiarse, hoy están en una recaída y están volviendo a pensar en quitarse la vida. El pastor Enrique nos llamó a reflexionar y a identificarnos bajo este lema: somos iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. No somos seres individuales, sino que pertenecemos a un cuerpo a través de la sangre de Jesús, el derramamiento de la sangre de Jesús, el habernos hecho hijos, nos integró, y como dijo el pastor Richard hace unos jueves atrás, somos pedazos unos de los otros. Y el Espíritu Santo puesto en la vida de los hijos de Dios es aquello que nos amalgama, nos hace uno. Entonces, aquel que nos mantiene unidos es el que nos está llamando en esta hora difícil, oscura, en esta hora de prueba, a mantener nuestra vida y nuestros ojos en Jesús. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, se narra un hecho muy extraordinario. Un ejército enemigo sitió a la ciudad de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Israel estaba dividido en dos sectores, el sur y el norte, y Samaria, su capital, había sido sitiada la ciudad por un ejército enemigo. La forma de dominar, controlar y atacar una ciudad, cuando era una ciudad fortificada, cuando era una ciudad grande, importante, con murallas importantes, era sitiarla, era rodearla.
impedir el acceso y el ingreso y el egreso de personas. Entonces, lo que trataban era cortar todo recurso de agua hacia la ciudad y que no ingresen los alimentos, que no vengan los animales, que no venga comida. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Esto es lo que, de alguna manera, está viviendo millones de personas en el mundo y tal vez en horas estemos comenzando a experimentar esto aquí en Argentina. La forma de controlar una ciudad era cortar todo suministro de alimentos y de agua para así someter a la ciudad. Después de semanas o meses, de acuerdo a los recursos que en la ciudad estaban, esa ciudad finalmente iba a tener que abrir las puertas al enemigo, rendirse, y allí el enemigo entraba, mataba a la mayoría de los hombres, tomaban a las mujeres, tomaban a los niños, los llevaban como esclavos, saqueaban la ciudad y todo se adueñaban de ese lugar. En ese contexto, esta ciudad de Samaria ocurrió esto, y fue por muchos meses que esa ciudad soportó el sitio, el no ingresar comida. Y claro, cuando estas cosas ocurren, se dan cosas que habitualmente ocurren hoy mismo. Hay una ley en economía que se llama la ley de la oferta y la demanda. Nos dice el texto que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata y un puñado de estiércol de paloma, es decir, el desecho de las palomas, se vendía por 5 piezas de plata. No hay una uniformidad en qué significaba este estiércol de paloma. Puede ser el desecho de paloma porque tal vez allí había granos de maíz o de trigo, de algo, o tal vez hacía referencia, y le llamaban así, a una clase de vegetal silvestre, que ni siquiera era comida, pero posiblemente sea esto, hacer referencia a un vegetal silvestre que se vendía a precio de oro. Cuando la ciudad enfrentó el sitio y se acabaron los recursos, se acabó la comida, se acabó el trigo, se acabó la harina, ya no hubo para cocer pan, que era la principal comida. Cuando ya habían matado a todas las ovejas, a todos los cabritos, cuando ya habían matado a todos los burros, a todos los caballos, ya habían comido todo lo que había en la ciudad, la desesperación llegó. Y cuando llega la desesperación, llega también el perder los límites de nuestra humanidad. El rey estaba recorriendo las murallas de la ciudad y allí una mujer comenzó a gritarle: salve rey, que significa ayúdeme rey. Y el rey le dijo: ¿qué te puedo ayudar? No tengo nada para darte. Entonces la mujer contó una trágica historia. La mujer le dijo: hace 3 días atrás hablamos con una vecina y ella me dijo, y yo le dije: comamos hoy a tu hijo y mañana comeremos el mío. Y cuando eso escuchó el rey, quebró su corazón, quebró su mente. La mujer siguió relatando que ayer comimos a mi hijo, y hoy cuando fui a buscar a mi vecina y decirle: mata a tu hijo y comámoslo, había escondido a su hijo. Esta terrible historia, esto que verdaderamente es fuerte, duele, son hechos reales. Esto no es invención, no es literatura, poesía, no es ficción. Cosas que suceden cuando la gente entra en desesperación. Entonces el rey allí se indignó. El rey realmente perdió toda estructura mental de orden y decidió por juramento cortar ese día la cabeza del profeta Eliseo. Y hizo un juramento, dijo: así me haga Dios y aún me añada,
si para la noche de hoy la cabeza de Eliseo sigue sobre sus hombros? Es decir, se dijo a sí mismo que Dios me corte la cabeza a mí si hoy no le corto la cabeza a Eliseo. Y mandó a buscarlo con un oficial de su guardia. Las situaciones límites ponen a prueba aquello que somos. Nuestra identidad se refleja, se explicita y sale a la luz bajo presión. Si olvidamos quiénes somos, somos verdaderamente peligrosos. Somos capaces de hacer aquellas cosas que aún no imaginamos. Y en segundo lugar, es muy humano, siempre nos tranquiliza encontrar un culpable. El rey decidió que la culpa de lo que ocurría era culpa de Eliseo y que matarlo lo haría sentir mejor. Eliseo estaba en su casa, estaba reunido con los ancianos y el Espíritu le reveló que venían a matarlo. Entonces dio la orden de no abrir la puerta, pero cuando el oficial del rey se acercó a la puerta, dijo unas palabras muy precisas que habían sido encomendadas por el rey. Las palabras que el rey había mandado a decir son estas: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Cuando el rey tomó la decisión en su espíritu de renegar de Dios, de echarle la culpa a Dios y finalmente abandonar la fe, dejar de esperar significa caer de la gracia y de la misericordia. Negar a Jesús y su cruz, la Biblia lo llama apostasía. 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar o renegar de la fe. Seguirán espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Esto es lo que le pasó al rey. Decidió que la culpa era de Dios. Decidió que el culpable de lo que estaba pasando era Dios y por tanto, ¿por qué iba a seguir esperándolo? Cuando Eliseo escuchó estas palabras, que fueron dichas por el oficial, pero eran las palabras del rey, le contestó: mañana a esta hora se podrá comprar harina especial, la mejor harina, esa 4 ceros, se podrá comprar cebada por una pieza de plata. Hubo una palabra allí profética de abundancia, hubo una palabra profética de restauración, hubo una palabra profética de parte de Dios de que Él iba a intervenir. No sabemos cómo, no sabemos cuánto, cómo, en qué forma, pero Dios lo dijo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos 2 opciones de reaccionar a esa palabra: escuchar, pero con fe o con incredulidad. En este caso, el hombre, el oficial del rey, estaba contaminado por su rey. Estaba contaminado por la palabra que el rey había dicho. Y su respuesta fue: eso sería imposible. Aunque Dios abra las ventanas de los cielos, eso es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra boca habla de lo que nuestro corazón está lleno. Y él se había llenado de amargura, se había llenado, este oficial se había llenado de incredulidad, se había llenado de desesperanza. Él había decidido con el rey creer la palabra del rey, que esto era culpa de Dios y que no iba a esperar más a Dios y que por tanto
iba a renegar de esperar y creer en Dios. El profeta Eliseo, sin ver su cara, pero escuchando, le respondió: tus ojos lo verán, pero no podrás comer nada de esto. Te hago una pregunta y me hago una pregunta a mí mismo. ¿Qué estás pensando en estos días? ¿Qué es lo que estás meditando? ¿Qué es lo que estás rumiando? ¿Qué es lo que a nadie le estás diciendo, pero estás pensando? En la intimidad de tu corazón, cuando te das vuelta para dormir, cuando estás en intimidad solo, ¿qué es lo que está llenando tu mente? ¿De qué te estás alimentando? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que tu boca está hablando? Es muy extraordinario el relato que dice que había 4 leprosos. En vivo. Grave, deformante. Y en los tiempos bíblicos, en el tiempo que estamos reflexionando en este momento, los leprosos, y lo vemos también en el Nuevo Testamento, eran alejados de las ciudades. Los leprosos no podían estar conviviendo con el resto de las personas sanas. Y si pasaban cerca de alguien que estaba sano, tenían que levantar sus brazos y gritar: leproso, 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 para que los otros tomen distancia y se alejen por temor al contagio. Jesús tuvo mucho contacto con leprosos. Jesús sanó a muchos de ellos. Hay una famosa historia de Jesús sanando a 10 leprosos, que los mandó a lavarse al estanque y presentarse en el sacerdote, pero uno solo de ellos regresó a agradecer. Estos 4 leprosos estaban a las puertas de la ciudad, pero fuera de la ciudad. Ellos no estaban adentro de la ciudad porque no podían estar. Pero allí estaban ante un dilema. Se dijeron a sí mismos: si nos quedamos acá, a la puerta de la ciudad, sin comida, sin recursos, porque nadie entraba, nadie salía, no podían mendigar, nadie les iba a dar nada, no tenían ya nada, iban a morir de hambre a las puertas de la ciudad. La segunda opción: entrar a la ciudad. Allí en la ciudad no había tampoco nada, y menos alguien iba a compartir con un leproso. La tercera opción es ir al campamento enemigo. Y se dijeron a sí mismos 2 opciones. Vamos, nos reciben, nos dan de comer y sobrevivimos, o bien nos matan. En definitiva, iban a morir. Entonces toman la opción de ir allí y avanzar hacia el campamento enemigo, presentarse ante el ejército y pedir misericordia y que les den de comer para no morir. Y si los mataban, ya sabían que no tenían ninguna otra posibilidad. Entonces se decidieron ir. Pero algo extraordinario ocurrió. Entraron de noche, cuando ya había bajado el sol, comenzaron a entrar en el campamento y encontraron las carpas, encontraron las tiendas, encontraron las ovejas, encontraron las vacas, encontraron los cabritos, encontraron las tiendas llenas de ropas, de comida, de alimentos, de bebidas, porque era un gran ejército que allí estaba acampando, esperando solamente que Samaria se rinda, que abran las puertas para ingresar. Entonces, allí en ese campamento había miles de personas, pero en este momento todos se habían
ido. No había absolutamente nadie en ese lugar. Pero lo más extraordinario, además de haberse ido, es que habían dejado todo. Todo lo habían dejado allí. Habían abandonado toda la comida, toda la bebida, todos los vestidos, todos los tesoros, plata, oro. Y había ovejas, había vacas, había chivos, había caballos, había muchísimo. El relato nos dice que en un momento determinado, este ejército invasor, los arameos, escucharon sonido de un enorme ejército avanzando. Sonidos tremendos de carros de guerra, de caballos de guerra que venían al galope contra ellos. Y vino sobre este ejército un espíritu de temor. Ellos se atemorizaron. Y ellos se dijeron a sí mismos, hay un ejército enorme que está viniendo contra nosotros, nos viene a matar, nos viene a destruir, huyamos por nuestras vidas. Y este ejército, en un momento, de un momento al otro, decidió huir y todos se fueron, todos huyeron y dejaron todo lo que allí tenían, todo lo dejaron. Hay una intervención divina. Dios es Dios de la historia. Y esto que está ocurriendo con el coronavirus no es un accidente, no es un error, no es que a Dios se le ha escapado de sus manos, pero también sepámoslo, esto tiene un plazo, esto tiene un tiempo, esto también pasará, esto también pasará, esto también será memoria y recuerdo de la fidelidad de los que esperamos en Dios. Entonces, la palabra que más se repite en la Biblia es no temas, no temas, no tengas miedo. Dios está con nosotros y no ha abandonado a sus hijos. Aún no ha abandonado al planeta. Dios está en control. Y si tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Eres familia de Dios. Eres parte del cuerpo. Jesucristo es nuestro hermano mayor y Él intercede delante de Dios por nosotros. La historia termina con que estos hombres, imagínense lo famélicos que estaban, lo flacos que estaban, la desnutrición que ellos tenían, el hambre que ellos tenían. Empezaron a comer, empezaron a tomar, empezaron a juntar tesoros, a esconderlos, a guardarlos. Pero en un momento, la empatía, la misericordia, la gracia, el ver la necesidad de otro, fue despertado por el Espíritu Santo en ellos. Y dijeron, lo que estamos haciendo está mal. Y si no cambiamos lo que estamos haciendo, vendrá mal sobre nosotros y no despertaremos con vida si no damos aviso a la ciudad de que el enemigo ha huido y que hay abundancia de comida para todos. Entonces ellos fueron a la ciudad, efectivamente, anunciaron, avisaron, no les creyeron, por supuesto, porque una información que venga así de leprosos, de los enfermos, de los que te contagian, ¿quién la aceptaría? A regañadientes, usando los últimos 5 caballos que tenía, o 4 caballos que tenía el rey, mandaron una pequeña división para ver qué había pasado, suponiendo que era un ardid, una mentira, un engaño del enemigo. Y efectivamente comprobaron que era verdad. Y esa
esa mañana del siguiente día se cumplió la palabra de Dios. Lo que el profeta Eliseo había dicho, que para mañana a esta hora se podrá comprar kilos y kilos de harina, de la mejor harina, y kilos de cebada por una moneda de plata. Se cumplió, fue real, fue verdadero, ocurrió, Dios lo hizo. Pero ese oficial mandado por el rey a matar a Eliseo, que expresó su incredulidad, su falta de fe, le asignaron una tarea. Vos vas a cuidar la puerta, vos vas a ordenar a la gente, vos vas a pararte acá y vas a ordenar para que la gente entre y salga de la ciudad, vaya hacia el campamento y traiga alimento, pero de una forma ordenada. Y normalmente ocurre que la gente se atropella. Y ocurrió que este hombre vio el milagro, vio la palabra cumplida, pero una avalancha de gente caminó sobre él y este hombre murió. También se cumplió la palabra. Tus ojos lo verán, pero no comerás de ellos. Esto es una palabra dura, pero real. Estos son tiempos donde la fe es probada. Somos iglesia, somos cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Y es tiempo de que no echemos la culpa, no busquemos culpables. No es ni China, ni Trump, ni Fernández o Macri o quien sea. Busquemos a Dios, rindamos nuestra vida a Dios, pidamos fe, porque estamos siendo probados. Y las oportunidades que se están dando en estos días de compartir el Evangelio y la fe son extraordinarias. Verdaderamente el Evangelio hoy puede hacer la diferencia en la vida de las personas, porque hombres y mujeres que le creen a Dios, que creen en Jesús, pueden compartir la fe, la sanidad, la libertad, la paz que solo Dios puede dar. Y no hay mejor momento que este momento para que el reino de Dios avance y se manifieste. Por tanto, te invito a que podamos unirnos en oración, podamos orar por nuestras vidas, por nuestras familias, por protección, pero también para que el reino de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios llene la tierra y que miles y millones de personas tengan un encuentro con Jesús y que tú y yo seamos encontrados como hombres y mujeres de fe, que seguimos esperando en Dios, creyendo que la mano de Dios intervendrá y traerá verdaderamente victoria, salud, restauración para toda la tierra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por el planeta Tierra. Oramos por la humanidad que tú creaste. Oramos para que tú nos libres del mal. Para que, oh Dios, intervengas, oh Dios, trayendo sanidad a las naciones, trayendo sanidad al corazón del hombre y la mujer. El virus del pecado ha infectado a la humanidad, pero hay una cura. La fe en Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Y en el nombre de Jesús lo creemos y declaramos, Dios mío, que tu palabra se cumplirá. Ahora, oh Dios, bendice a tu iglesia en el mundo entero, a tus hijos, a las familias. Guárdanos y líbranos del mal. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Oh Dios mío, que ninguno de tus hijos retroceda, que ninguno de tus hijos se vuelva atrás, sino que aumente la fe, aumente la fe. Oh Dios, hacemos verdaderamente una declaración. Esperaremos en ti, confiando en que tú estás con nosotros, porque tú lo dijiste. Bendice ahora toda la congregación Casa de Dios, bendice a los pastores Enrique y Paula, bendice sus hijos, bendícelos, oh Dios, y las familias de la iglesia. Los que están cerca y los que están lejos. Bendice a las iglesias hijas. Bendícelos, oh Dios, en manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Ven, Espíritu Santo. Sopla, sopla de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este y el oeste. Sopla espíritu de vida, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 20 horas, 33 minutos. Radio